oyendo. No sé, ¿me pueden confirmar si se está oyendo por lo menos? Sí, ingeniero, se le ve y se le Sí, escucha. ingeniero. Ok, ok. Sí, se escucha. Muy bien, entonces, muy bien, muy buenas noches a todos. Ya, voy a compartir mi presentación. Creo que la tengo por acá. Pantalla completa le vamos a poner. Muy bien. ¿Pueden verla, por favor? Sí. Sí. Sí, Ya, ok. Entonces, bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el interés en este webinar relacionado con la gestión de la energía. En principio, agradecer al grupo Innova a través de su escuela de posgrado para poder, digamos, de alguna manera incentivarlos, motivarlos a conocer un poquito algunos detalles de lo que significarán los módulos que se puedan impartir en este nuevo ciclo, digamos, organizado por el Instituto Innova relacionado con la gestión de la energía, ¿no? Lo que más detalles seguramente lo van a encontrar en los sílabus, en las fichas que seguramente van a estar a su disposición. Bueno, sin más preámbulo, más que el agradecimiento también nuevamente reiterarles porque están presentes, eh, quiero hablarles un poco de la gestión de la energía. Bueno, no, bueno, creo que ya a lo mejor algunos de ustedes me conocen, ¿no? Pero bueno, pueden encontrarme en muchos lugares de las redes y en muchas redes, ¿ya? Eh, y acá lo importante tal vez es un poco indicar, ¿no? Como preámbulo a todo esto, es que la energía es el vehículo, ¿no? Por el cual los países se desarrollan. Países logran un bienestar a partir de muchos factores, ¿no? Eh, Uno puede decir, si tenemos una buena economía, todo va a ir bien, ¿no? El país va a prosperar, las familias van a prosperar. Pero esa economía en estos tiempos cada vez es más estrechamente vinculada a los procesos, digamos, de la industria, a los procesos del comercio, ¿no? Y a muchos otros servicios que también se prestan a la comunidad. Eh, el vehículo para que, digamos, todo eso pueda fluir es la energía, ¿no? Y entonces hay correlaciones que son bastante bien estudiadas. Hace poco he tenido la oportunidad de estar por Cusco en unas conferencias, ¿no? Y junto conmigo expuso un ingeniero de apellido Muñoz, ¿no? Julio Muñoz, donde muy bien volvió a recordar para también muchos alumnos, para la academia en general, ¿no? La correlación que existe entre el PBI, el crecimiento del PBI y el crecimiento de la economía, ¿no? Perdón, el crecimiento de la energía, ¿no? El crecimiento del PBI y el crecimiento de la energía. Entonces, la energía es algo fundamental para el crecimiento, para el desarrollo. Ahora vamos a ver un gráfico muy interesante, ¿no? En el cual vamos a apreciar cómo nuestra matriz energética está impactada, llamémoslo así, de algunas fuentes primarias, ¿no? En el sector energético vamos a depender de fuentes primarias de energía o recursos energéticos, ¿no? Primarios, para poder procesarlos, para poder transformarlos en una fuente secundaria de energía, como que son, por ejemplo, los electrones. Los electrones no nacen de las fuentes primarias o que son como que recursos naturales, ¿no? Los electrones se tienen que conseguir transformando ciertas fuentes a través de una tecnología y para lograr tener esa fuente que finalmente, de acuerdo a la cadena, a los aspectos académicos,
consideradas como fuentes secundarias y esas finalmente se utilizan en los usos finales, ¿no? Y al igual que en el sector eléctrico, en el subsector eléctrico, en el subsector de los hidrocarburos, van a haber productos, ¿no? Como las gasolinas, como el GLP, como el querosene, que son productos secundarios, productos también de un proceso, ¿no? De refinación, de refinamiento, y que también finalmente son utilizados, valga la redundancia, en usos finales, ¿no? En aplicaciones finales, ¿sí? Y yo creo que en la medida que voy conversando, eh, ustedes van a poder darse cuenta que seguramente de esas cosas y de algunos detalles vamos a hablarlos ya durante las clases, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nuestra matriz energética, ¿no? Esta es nuestra matriz energética. Y bueno, acá hay un vínculo. Yo no lo voy a abrir ahora por falta de tiempo, ¿no? Pero acá hay muchas páginas en el Internet que uno puede consultar gratuitamente y que, claro, con la mejor información que se tenga a cierta fecha, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos casi a finales del 2025 y esta información está disponible hasta el 2024 para Perú. ¿Y por qué hasta el 2024 está para Perú disponible? Porque el balance nacional útil que el Ministerio de Energía y Minas ha emitido tiene la actualización hasta el 2024. ¿Ya? Entonces, estas páginas utilizan fuentes de información oficiales con los cuales se pueden construir gráficos como estos, ¿no? Gráficos por regiones, ¿no? Por continentes, eh, y las combinaciones de países que quisiéramos, o al país que también quisiéramos un poco explorar cómo es su matriz energética, ¿no? Y entonces acá podemos distinguir qué cosa, varias cosas, ¿no? Que primero tenemos algunas fuentes primarias que, digamos, de alguna manera son utilizadas en el país, ¿no? Porque, ¿qué cosa es lo que utiliza un país? Un país utiliza sus recursos. Y cuando no tiene esos recursos, los importa, ¿no es cierto? Hay una importación. Nosotros, por ejemplo, tenemos carbón. Este es lo que está acá abajo, es en negro, es el carbón, ¿no? Y antes había un mayor consumo del carbón porque había una central termoeléctrica también que utilizaba carbón. Esa central termoeléctrica salió fuera de servicio allá por el año 2022 o 2023, me parece. Ya no se utilizaba mucho esa central a carbón. Pero miren, al 2024 todavía sigue habiendo eh, un pequeño uso de carbón. ¿Y por qué? Porque hay seguramente un sector industrial que todavía usa estas fuentes que no se producen en Perú, que a lo mejor algunas se importan, por ejemplo, de Colombia, ¿no? No vamos a entrar en algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, del tipo de carbón que existe. Eh, el petróleo. Nosotros seremos un país que produce toda esta cantidad de petróleo que pueda ser utilizada en este requerimiento de nuestro parque de transporte, ¿no? Eh, de alguna industria que todavía use petróleo, de, por ejemplo, otros procesos más que tienen que ver a lo mejor con la calefacción, con la cocción, etcétera. O simplemente, por ejemplo, con estar teniendo seguramente muchos calderos utilizando todavía petróleo. Y el transporte, obviamente, ¿no? El transporte, el gran transporte terrestre. Y entonces, ¿tendremos toda esta cantidad o esta disponibilidad de petróleo en el país? No seguramente, ¿no? Por las noticias ustedes se habrán enterado que nosotros actualmente estamos produciendo en el país alrededor de 40.000 eh, barriles de petróleo al día. 40.000 barriles de petróleo al día. Pero en el mundo, perdón, pero a nivel de país se necesitan, perdón, 250.000 barriles, ¿no? Para todos estos usos. Entonces hay una gran diferencia, hay una brecha importante de petróleo que se importa. Vamos un poco acercándonos al hecho de que es importante entonces
visualizar eh, las balanzas comerciales, por ejemplo, del país para tomar decisiones con relación a estos usos de este petróleo. Pero si ese petróleo se lo puede reemplazar por algo, el transporte pesado podrá ser reemplazado, por ejemplo, por el gas natural, sí puede, ¿no es cierto? Puede ser reemplazado tal vez incluso por alguna tecnología de electromovilidad. También, ¿no? Seguramente, por ejemplo, muchos trenes o subterráneos, estos metros, ¿no? Pueden aliviar el transporte también público, ¿no? Porque los grandes buses, esos del transporte público, también son grandes consumidores de petróleo, ¿no? Entonces, ese es poco, por ejemplo, la realidad del petróleo. Del gas natural. Generalmente, tal vez más del 50% del uso del gas natural se utilizan en las centrales termoeléctricas, ¿no? Para generar electricidad, para generar electrones. En hidraulicidad, obviamente todo el parque hidráulico se utiliza para generar electrones, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta que más o menos un poco más del 50%, ¿no? De todos estos recursos energéticos se utilizan para generar electricidad. Y seguramente en el curso vamos a explorar un Sankey, ¿no? Ese gráfico que nos permite visualizar la cantidad de fuentes primarias que se utilizan y que son transformadas a fuentes secundarias y que finalmente se van a un uso final, ¿no? Y acá también podemos visualizar un incremento de las renovables que al año 2026, ¿no? Digamos, van a tener un incremento significativo. ¿Qué más podemos visualizar acá? Un valor, ¿no? Este valor 0,21% es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Esto es lo que representa el Perú energéticamente con relación al mundo, ¿no? Somos bastante pequeñitos, básicamente porque no tenemos industria. Hablaremos también por qué algunos aspectos nos meteremos un poquito en una visión media geopolítica o política también, porque acuérdense que todas decisiones son políticas, ¿no? Por eso es que existe una política energética para cada país, ¿ya? Y, y entonces somos muy pequeñitos. Para que tengan una idea, Perú consume 0, o sea, un cuarto de millón, ¿no es cierto? 250.000 barriles es un cuarto de millón de barriles de petróleo al día, ¿no? Un cuarto de millón. Y Estados Unidos, por ejemplo, requiere en un día 19 millones de barriles de petróleo. O sea, hay una diferencia pues enorme, enorme en el uso de estos energéticos. Otro aspecto importante que a lo mejor ustedes cuando comiencen a examinar, por ejemplo, esta página y comiencen ustedes mismos a construir sus gráficos, van a darse cuenta que la mayor cantidad de países tiene una matriz energética parecida. Es decir, hay entre un 30 y un 40% de uso de petróleo, ¿no? En las matrices energéticas del mundo. Nadie queda, salvo algunos países europeos, ¿no? Que han avanzado mucho en aspectos de electrificar su economía, ¿no? Que están dejando de usar el petróleo. Pero después vamos a entrar a entender razones de por qué a lo mejor el petróleo todavía sigue siendo un factor clave para el desarrollo de los países, porque sin petróleo no se pueden trasladar ni los alimentos, ¿no? Una vez que escasea el petróleo, una vez que escasean los recursos, o sea, se vuelven muy caros también, se puede generar una crisis alimentaria, ¿no? Por ahí hay algunos libros que sustentan las razones, por ejemplo, por las cuales frente a una crisis energética, lo subsiguiente es tal vez tener una crisis alimentaria, ¿no? Entonces, hablaremos de todas esas cosas, no creo, pero por lo menos en esta introducción hagamos una especie de catarsis para, para poder para poder romper el hielo, ¿no? Para poder entrar a todo. Esta es una matriz, esta es una matriz
Ya, perdón, este es acá este es hasta el 2024, 2025. Claro, acá estábamos con datos hasta el 2023, ¿no? Hasta diciembre del 2023. ¿Ya? Y acá, miren, esta es la matriz eléctrica ya. La matriz eléctrica la podemos poner en por unidad, ¿no? Está al 100% y vemos en porcentajes, ¿no? Año a año, desde el año 97 hasta hasta la mitad de este año, ¿no? ¿Cómo está el comportamiento de nuestros energéticos en la matriz? Tenemos una historia muy, digamos, ¿qué les puedo decir? Que nos ha generado mucha experiencia y mucha expertise en la gestión del agua, ¿no? Porque desde nuestros ancestros nosotros hemos sabido manejar y gestionar muy bien el agua a través de mucha tecnología, mucha ingeniería hidráulica, ¿no? Y obviamente somos pues herederos de toda una, una experiencia, una expertise, y que se traduce esto en, miren, la cantidad de hidroelectricidad que se cuenta en el país. Y si no nos vamos más allá, miren, en el año del COVID, en el año 2000, ¿no? Cuando la demanda se cayó, casi toda la producción de esos días en particular se generó con solamente hidraulicidad y energía renovable, ¿no? No se necesitó mucho gas, porque la demanda también se disminuyó significativamente, ¿no? Recordarán. Entonces nuestro país es un país hidroeléctrico, tiene gas natural y el gas natural, miren, o sea, el gas natural lo tenemos desde los años, antes del 97, ¿no? Desde los años 80, incluso con turbinas a gas en el norte, en las operaciones noroeste, ahí en las zonas petroleras de Talara, ¿no? Pero eran operaciones en sistemas aislados, no estaban interconectados, era para una operación industrial. Pero había la experiencia de usar gas natural, sí, pero acá ya fue un uso, acá ya podemos distinguir a partir del año 97, un uso del gas natural para centrales que operaban para el sistema interconectado nacional, ¿no? Para el sistema eléctrico interconectado nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, acá esto que está en marrón, son la producción de centrales que utilizan el gas natural de Aguaitía y de Malacas, ¿no? Esto de acá, de Malacas, como verán, perdón, de Malacas, Aguaitía, y la isla que es de Piura, ¿no? La zona de Olympic, todo lo que está en marrón oscuro. Lo que está en un poco medio color naranja, ¿no? Es el gas de Camisea. Y cuando llega el gas de Camisea a, a comenzar a ser explotado en el sistema, a partir de agosto, a partir más o menos, sí, pues de agosto o tal vez junio del año 2004, ¿ya? Y fue el gas de Camisea quien soportó los incrementos de demanda del sector eléctrico, porque hubo mucha inversión, se reactivó, digamos, las inversiones en las grandes minas, ¿no? Para ampliaciones, para nuevas explotaciones, ¿no? De nuevos campos mineros. Y entonces la demanda creció mucho entre el año 2008 y el 2013, ¿ya? Acá, en este periodo, la demanda energética del país creció mucho. A tal punto que, miren, en este periodo incluso seguíamos consumiendo diésel, como verán acá, es lo que está en rojo, es lo que se consumía en diésel, ¿no? Y claro, el carbón era importante también en ese proceso, ¿no? De alto crecimiento. Ya después hubieron, digamos, crecimientos de la demanda un poco menores, ¿no? Y miren, comenzó ya no a usarse el carbón. El gas de Camisea llegó casi a su máxima capacidad, aunque todavía hay cierta molécula de gas que todavía se reinyecta allá en los pozos en Malvinas. Es decir, no se está utilizando, no todo el gas se llega a utilizar y se logra transportar por el gasoducto que viene desde Malvinas, desde la Convención hasta Lima, hasta el City Gate del Lurín, ¿no? Pero bueno, digamos como que en términos prácticos, ya se está explotando la, la- la capacidad completa de las operaciones allá en Malvinas. Y, y entonces, bueno, acá
el carbón ya no fue necesario, miren. Y acá, por ejemplo, seguramente el carbón y el diésel fue necesario porque en estos periodos hubieron tal vez, digamos, algunas condiciones hidrológicas bajas, ¿no? Bajas. Y a lo mejor también porque han habido fallas en el gasoducto de Malvinas, ¿no? El gasoducto que transporta el gas. Pero miren, a partir del 2018, ya más o menos, ¿no? 17, ya no fue necesario ni el carbón ni el petróleo, diésel, salvo en situaciones, digamos, extremas, ¿no? Por ejemplo, este 2023 hubo un retraso de las lluvias, ¿no? Acá se puede distinguir, acá miren, hubo un retraso en las lluvias, había perdón, poca disponibilidad hidroeléctrica, ¿no es cierto? Acá, poca disponibilidad hidroeléctrica. Entonces se utilizó el diésel. Y a partir de acá, ya prácticamente el carbón ya no existe, ¿no? El carbón ya no existe. Y también el diésel ya se utiliza con menos, tiene menos uso el diésel. ¿Por qué? Porque miren acá, perdón, con este mármol, acá creció significativamente y viene creciendo cada vez más, ¿no? Las energías renovables. Entonces, cuando uno tiene buenas condiciones hidrológicas y además tiene también un crecimiento importante de las renovables, obviamente va a haber un menor uso del gas también, ¿no? Y si crece la demanda, o sea, y si no crece la demanda como quisiéramos, es decir, crece muy poquito, ahora está creciendo a un 3%, entonces ya no va a ser necesario, pues, el diésel, ¿no? Y miren, y tampoco casi eh, estas operaciones, estas unidades que operan con los gases de Agüitía y de Malacas y de Piura, ¿no? Entonces, nuestra matriz cada vez se vuelve más hidroeléctrica, de gas y renovable. Y lo podemos demostrar, digamos, un poquito con más detalle en este gráfico, ¿no? Un gráfico muy bonito, en los cuales, por ejemplo, podemos visualizar qué cosas. Podemos visualizar esto que ven en colores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta marroncito de acá, ¿no? Son los 7 ciclos combinados que existen en nuestro país, ¿no? Esto también es la matriz eléctrica en por unidad, pero con una resolución diaria. Entonces son 7 ciclos combinados, ¿no? Que están produciendo, miren, cuando no hay agua, es decir, cuando estamos en la época de estiaje, ¿no? Porque nosotros tenemos condiciones hidrológicas estacionales, ¿no? Entonces, ahí empiezan a operar todas las centrales a plena carga que usan gas, ¿no? Incluido, estos son ciclos combinados, como les mencioné, incluidos algunos ciclos abiertos que están reflejados en color verde, ¿no? Estos ciclos abiertos generalmente paran, arrancan y paran, ¿no? Arrancan y paran. En cambio, las turbinas, perdón, en cambio, los ciclos combinados, por un tema de que no son tan flexibles, a veces tienen que estar siempre operando en carga mínima y por eso es de que a veces no se ve mucho arranque y parada de estos grupos, ¿no? ¿Qué podemos notar acá aparte de ello, ¿no? Por ejemplo, que acá vemos acá en porcentaje, ¿no es cierto? Este es el enero del 2024. Este primer año empieza el 2024 y acá estamos por acá por el 2025, ya noviembre del 2025. Miren, ¿cuánto ha sido el incremento de energías renovables en solamente un año y 10 meses? O ya, prácticamente en 2 años. Miren, se ha pasado de más o menos tener un promedio de casi 8, 7%, ¿no? 8, 7% en promedio. Hemos pasado, por ejemplo, acá a tener casi valores que han superado el 10% en general, ubicándonos tal vez en promedio en un 12%, ¿no? Siendo conservadores. Hemos pasado de 7% a 12%. ¿Y por qué? Porque cada vez han habido más incorporaciones, ¿no? Nuevas inversiones de centrales solares que se han ido incorporando al sistema mes a mes en estos 2 años. Y para el 2026 esto va a crecer. Es muy probable que cerremos el 2026 tal vez en un 15%, ¿no? Como promedio. Miren, entonces
hay más energía producida por las renovables, hay buenas condiciones hidrológicas, miren, el azul es condiciones hidrológicas, ¿no? Entonces nuestro país es un país que tiene, digamos, una matriz muy limpia, ¿no? Porque el gas natural no contamina mucho. Y después tenemos hidroelectricidad y centrales renovables. Esto que ven por acá en color medio turquesa, ¿no? Estas son las centrales de cogeneración. La central de cogeneración más grande que tenemos en el país es la de la refinería Talara. Utiliza gases residuales de la refinería, un famoso flexigas que le llaman. Algo hablaremos en las clases. Y, a ver, y verán que también hay un incremento significativo de esta cogeneración en el transcurso del tiempo. Es que cada día más se van incorporando más cogeneradoras a nivel nacional, no solo la refinería Talara, sino otras más, porque el auge de la agroindustria también es importante en el país, ¿no? Y, por ejemplo, la agroindustria, la gran agroindustria, o por ejemplo los ingenios azucareros, ¿no? Tienen mucha cogeneración, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que hace, por ejemplo, unos 5 años atrás o más atrás, habían 4 cogeneradoras ahí, ¿no? Ahora por lo menos deben haber unas 10, yo ya perdí la cuenta, ¿no? ¿Ya? Pero cada vez hay más también auge de cogeneradoras. Y con esta de la refinería Talara ya se logra, por lo menos acá, visualizar una participación, digamos, relativamente importante en nuestra matriz eléctrica. ¿Qué podemos distinguir acá también? Acá en color blanco la demanda, ¿no? La demanda tiene un comportamiento estacional, miren. En las épocas de verano, cuando hace más calor, hay más consumo de energía. Cuando estamos en invierno, hay menos consumo de energía. Cuando llegamos a diciembre, ¿no? A la época de la Navidad, hay un pequeño incremento de la demanda por temas seguramente de mayor producción y de mayor comercio también, ¿no? Necesario por las festividades. Antes no era así. Antes, hace muchos años yo les hablo, pues, ¿no? Había baja demanda más bien en las horas de verano. Pareciera como que nosotros podíamos soportar mejor el calor. Pero no es así, sino que lo que pasa es que también los desarrollos tecnológicos, a ver, cuando una sociedad, ¿no? Avanza en el ámbito económico, es decir, el Perú de los años 2025 no es el Perú de los años 80, ¿no? En el Perú de los años 80, de los años 90, la mayoría de ciudadanos, la clase media, no era la clase media de estos tiempos, o bueno, no había clase media. Después el Perú fue progresando poco a poco y entonces tenemos una clase media un poquito, digamos que va a exigir un mayor confort. O sea, en general, ¿no? Toda sociedad que avanza económicamente exige finalmente un mayor confort. Entonces, y ese mayor confort se lo dan, ¿qué cosa? Se lo dan las máquinas, pues se lo dan la tecnología. Ahora nosotros podemos, en vez de tener un ventilador que a veces no funcionaba o se malograba, ahora podemos tener aire acondicionado en las casas, ¿no es cierto? De alguna forma. Los nuevos edificios tienen algunas posibilidades de poder tener ese tipo de equipamientos ahora, ¿no? Entonces, mire cómo cambia la, la economía, cambia la forma también de las costumbres de la ciudad o de la sociedad. Y eso genera también cambios en el comportamiento de la demanda, ¿no? De la demanda eléctrica. ¿Ok? Bueno, ustedes dirán, pero está hablando mucho de electricidad, ¿no? Es que claro, ese es mi campo, ¿no? Investigué un poquito y más, he trabajado en el ámbito eléctrico muchos años ya. Pero vamos a hablar también de hidrocarburos, ¿no? No se preocupen por ello. Este es otro gráfico importante que también me gusta mucho explicarlo, ¿no? O sea, esta es la producción hidroeléctrica, ¿no? Lo que está en azul y lo que está abajo en rojo es la producción eólica. Y lo que está en verde no lo tomen en consideración porque no tiene todavía ningún patrón, es la energía solar. ¿Y por qué les digo que no lo tomen en consideración? Porque en la medida que va avanzando de enero a noviembre, les he mencionado que se han estado incrementando más parques solares. Entonces, obviamente, va a tener que incrementar su producción, ¿no? Pero acá, digamos, la correlación que es más interesante a examinar es que es esta, entre la hidroelectricidad y la eólica, ¿no? Y los vientos.
el agua y el viento. Es decir, cuando hay más agua, cuando hay lluvias, cuando estamos en época de avenida, hay menos viento. Y cuando hay menos agua, cuando estamos en la época de estiaje, hay más viento, ¿no? Eso ya está comprobado. Es cuestión de, digamos, ir. Nosotros no tenemos mucha historia todavía del comportamiento de las eólicas y las solares, como por ejemplo lo tienen otros países, ¿no? Donde ya ha avanzado mucho más este tema de las renovables y hay que preparar, ¿no? Hay que prepararnos para ver comportamientos, ¿no? Para ver cómo más o menos se rigen los ciclos y miren, acá no hay pues una producción homogénea de parte de las eólicas, ¿no? Tal vez de las solares hay un patrón un poquito menos variable, ¿no? Porque en algún momento sabemos que va a venir el sol, en otro momento que se va a ir el sol, pero no sabemos también en qué momento se va a venir una nube, ¿no? Y digamos, esas nubes finalmente atrapan la radiación y solamente van a permitir que llegue radiación difusa a los paneles solares, va a afectar la producción de esos paneles, ¿no? Como ha habido ahora último los vientos Paracas, ¿no? Y esos vientos con mucha polvareda y mucha polución ha generado también ensuciamiento de paneles y ha disminuido la producción solar. Y ese tipo de comportamientos los comenzaremos a explorar, ¿no? Yo también los animo, los que están más vinculados al sector eléctrico, a que lleven pues una secuencia de esta información, que se la puede construir a partir de la información que tiene el COES, ¿no? El COES tiene un portal eh, con información muy valiosa, ¿no? Muy valiosa, y está al alcance de todos. Este es otro gráfico que también me gusta mucho. ¿Y qué significa tantos puntos ahí como verán? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Acá, acá están las horas, de 0 a 24 horas. Entonces ustedes dirán, esto de acá deben ser día a día el comportamiento de algo. Sí, día a día, porque lo que está abajo son los días, ¿no? Es el comportamiento, digamos, de la máxima demanda de ese día, ¿no? En este primer día, por ejemplo, la máxima demanda estuvo acá en la noche, pero en los siguientes días estuvieron acá en las horas diurnas, ¿no? Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, digamos, ¿no? ¿Y por qué hago este gráfico de acá? Porque en esta hora, ¿no? Obviamente el sol aparece a partir de las 6 de la mañana, ¿no? ¿Ya? Claro que en otra oportunidad lo voy a pintar de amarillo desde acá, donde tenemos sol hasta las 18 horas. Y vamos a ver que las, digamos, máximas demandas están presentes, la mayor cantidad de máximas demandas del día, ¿no? Eléctricamente, de máxima demanda eléctrica del día, están mayoritariamente ubicadas en las horas diurnas, ¿no? Todo el año 2024, la mayor cantidad de esto de acá representa la cantidad de puntitos que hay acá versus la cantidad de puntitos que están fuera de esto, ¿no? Por acá, en la noche. Y generalmente hasta acá, ¿no? Hasta este mes de acá, hasta este mes de junio de este año, se tenía hasta mayo se tenía un comportamiento en que todas las máximas demandas, la mayor cantidad de máximas demandas se encontraba acá. Y de ahí pasó algo raro, ¿no? Pasó que las máximas demandas se fueron a la noche. Después acá se volvió a recuperar, pero acá igual llegó a la noche. O sea, acá se puede decir de que entre junio y septiembre hubo un cambio en el comportamiento de este patrón, para volver nuevamente a retomar el patrón inicial a partir de octubre. ¿Y qué habrá pasado, no? Yo, por ejemplo, decía, debe ser la temperatura, ¿no? Ha habido un poco más de frío a nivel de todo el país, ¿no? Había un anticiclón, este es el anticiclón del Pacífico, ¿no? Que ha hecho que incluso el fenómeno del niño se haya retrasado. Ya nosotros no tenemos el fenómeno del niño hace 4 años por este anticiclón que ha aparecido y es algo que estamos experimentando. Yo no sé si ustedes, digamos, a lo mejor me van a decir en las preguntas, ¿no? Sí, yo estoy haciendo seguimiento a cómo evoluciona el fenómeno del niño. A lo mejor en la clase tenemos algún ingeniero que es acucioso, por ejemplo, con los temas del clima. Pero, por ejemplo, acá yo he sacado bueno, me han ayudado a sacar esto, ¿no? Una temperatura sacada en la estación del campo de Marte del Tsunami
¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, en este periodo de acá de junio, que decía que cambia el patrón a septiembre, y bueno, hemos tenido temperaturas un poco bajas, ¿no es cierto?, con relación a otros meses. Pero miren, tan bajas, no tanto, ¿no? Porque acá en el año pasado, el año anterior, han habido temperaturas, digamos, un poquito en promedio, más bajas. Y entonces, al final, yo digo, descarto pues la posibilidad de que este cambio en el comportamiento haya sido la temperatura. A lo mejor ha sido, por ejemplo, algunos aspectos que han estado vinculados a la seguridad interna, ¿no es cierto?, con los famosos estados de emergencia que han estado viéndose desde este junio, ¿no? Más o menos yo puedo estar pensando que algo de ello puede haber cambiado el comportamiento que ahora nuevamente se ha retomado, pero es algo por analizar, por estudiar. Pero la conclusión y la gran moraleja de esto eh, es algo que ya muchos otros expertos a nivel y expertos de otros países también lo han dicho, ¿no? Han mencionado de que en la transición energética hay un aspecto que a veces no se lo toma en consideración y es la transición cultural. Yo siempre lo manifiesto, ¿no? Porque es el individuo, es la sociedad, es la familia, es la sociedad, ¿no? La comunidad, quien a su vez son los que consumen, son consumidores de energía, ¿no? Eh, Otro aspecto, por ejemplo, y entonces cuando cambian su patrón y sus usos y costumbres, entonces cambian un poco, por ejemplo, como ven esto, ¿no? Que se van a las horas de noche a tener una máxima demanda cuando seguramente ha habido acá algún fenómeno que ha hecho que, por ejemplo, el aspecto comercial o tal vez el ahorro en algunas, por ejemplo, en la climatización de algunos edificios haya cambiado, haya habido un trabajo más virtual, porque, por ejemplo, después del COVID, la virtualidad se volvió normal, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ustedes seguramente incluso trabajan de manera virtual y muchos estamos trabajando todavía de manera presencial. Entonces, esos aspectos influyen en la caracterización de la demanda, ¿no? Caracterización que no sé si el ministerio todavía sigue sacando algunos estudios que antes efectuaba para caracterizar la demanda, creo que ya los hace tiempo no estoy informado de ello. Pero es importante visualizar, tener en consideración cuál es el comportamiento, cómo es el comportamiento actual de la demanda, ¿ya? En sus segmentos, ¿no? En su segmento doméstico o vegetativo, ¿no? El segmento comercial, en el segmento de pequeña industria, y en el segmento industrial, bueno, no tienen cambio, no tienen muchos cambios, pero es importante tener esa idea, ese enfoque, ¿no? Y finalmente, y finalmente, no sé cómo vamos con el tiempo, creo que estamos bien, ¿no? Y finalmente, miren, este gráfico, acá no lo van a ver, ojalá que alguno que esté en computadora lo pueda ver, ¿no? Pero está en chiquito, ¿no? Desde el año 2010 hasta el año 2025, ¿no? ¿Por qué te digo que he querido traer esto mensualmente a cotación, ¿no? Primero para ver el comportamiento estacional de nuestra matriz eléctrica, ¿no? En un momento hay agua, en un momento no hay agua, ¿no? O sea, hay avenida, hay estiaje. Ha habido desde el año 2014, ¿no? Eh, Desde el año 2014, pues, ¿no? Acá está. Ha habido el uso del gas de camisea, ¿no? Pero antes de eso, desde el año 2007, ¿no? Desde el año 2006, 2007, antes de eso todavía, han habido, han habido uso del gas natural de otros yacimientos, ¿no? De Aguaitía, de Manacas. Ha habido generación a carbón, que ya se fue, ¿no? Y ha habido un crecimiento sistemático, ¿no? Acá estuvo la periodo del COVID, ¿no? El COVID estuvo por aquí. Un crecimiento y a veces decrecimiento también de la demanda. Miren, acá ha habido entre el año 2008 y 2013, ¿no? En este periodo de acá, si nosotros vemos la tangente, perdón, la pendiente, perdón, acá esta pendiente es mucho más elevada que estas pendientes que están acá, ¿no?
Acá, por ejemplo, ya prácticamente es una horizontal, ¿no es cierto? No se nota un crecimiento significativo de la demanda, ¿no? Y para finalizar este gráfico, que es bastante interesante, ya les he explicado qué cosa hay acá, ¿no? Gas, agua, viento, sol, y esta es la cogeneración que ya marca se puede visualizar, miren, para esta magnitud de energía, ¿no? Una cierta participación. Aquí, miren, podemos notar algo, ¿no? Si tenemos un buen año hidrológico, ¿no? Cada vez va a haber menos uso del gas, ¿no? Cada vez, y si se incrementa cada vez más las solares y las eólicas, su participación en energía va a hacer que, digamos, la cantidad de gas que se necesite para la matriz eléctrica del sistema cada vez sea menor, ¿no? Parece mentira, ¿no? Uno dice, va a seguir creciendo el gas, perdón, va a seguir creciendo la demanda del sistema, entonces sí, pues el gas se va a necesitar. Sí, se va a necesitar el gas, pero para cumplir otro rol, que no necesariamente va a ser el acompañarnos con energía, porque van a haber más centrales solares y eólicas. ¿Hasta dónde? Hasta un 30%, hasta un 40%, eso todavía no se sabe. Ahorita estamos, como les decía, más o menos en un 12%, al 2026 cerraremos en un 15%. ¿Y cómo será el 2035? Llegaremos a un 30% de eólica y solar. Y acá viene la cuestión que seguramente lo vamos a analizar en clases, ¿no? Estas eólicas y solares, sus fuentes primarias son gestionables, no son gestionables. Estas fuentes primarias, estas eólicas y solares, nos permiten, por ejemplo, contar con una cierta inercia en el sistema, es decir, estas centrales solares y eólicas operan sincronizadamente o son asíncronas al sistema. Obviamente son asíncronas, ¿no? Porque producen corriente continua y esa corriente continua tiene que ser convertida en un inversor, a través de un inversor en corriente alterna. Entonces muchos especialistas en esta materia refieren que a lo mejor la eólica y la solar no deberían ser consideradas como fuentes de generación, sino el inversor, que es quien modifica la corriente continua en corriente alterna, ¿no? Bueno, ya esas son exquisiteces, ¿no? De discusión ya entre científicos, digamos así, o entre personas muy profesionales que respetan mucho los conceptos, pero podemos decir que entonces que estas fuentes eólicas y solares eh, no, eh, no están acompañando al sistema como, digamos, algo que es importante para los sistemas eléctricos, que es la inercia, ¿no? Esas rotaciones que tienen los generadores convencionales, ¿no? Los alternadores convencionales que nos permiten, digamos, soportar ciertas contingencias en el sistema, ciertas fallas en el sistema, etcétera. Algo de eso hablaremos en nuestras clases, porque, digamos, se está hablando mucho de que las centrales eólicas y solares tienen que, también la obligación, tienen que colaborar, por ejemplo, con el control de la frecuencia. Hay dos variables fundamentales en los sistemas eléctricos que se tienen que controlar: la frecuencia y el voltaje. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que colaborar con ese control? No solamente pues tienen que ser las hidroeléctricas o las que operan con gas natural, ¿no? Sino también todas las que participan en el sector. Por eso es que ha habido una norma ahora último en la cual han aprobado que a partir del 2008 las centrales solares y eólicas van a tener que aportar esa inercia que le llaman una inercia sintética a partir, digamos, de algunos elementos que pueden asumir eso. Se pueden asumir de varias formas, ¿no? A través de algunas intervenciones con electrónica de potencia en los inversores propios, en los inversores mismos, o algún inversor especial, o si no, como a través de baterías BESS, ¿no? De baterías, de estos sistemas de almacenamiento que están siendo muy comunes en estos tiempos, que les denominan BESS, ¿no? Por sus acrónimos en inglés, Battery Energy Storage System, ¿no? Algunos dicen System Storage. ¿Ok? Entonces, algo de eso vamos a conversar.
Ahora voy a pasar a repasar un poco más rápido las varias láminas que tenemos, ¿no? Y vamos a hacer un repaso en el mundo, ¿no? En el mundo, miren, se habla de una transición energética y hay información a partir de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Y ustedes también la pueden consultar. Y se habla, por ejemplo, de que se sigue creciendo, digamos, como requerimientos de demanda. ¿Cuántos exajoules? Acá, por ejemplo, acá está la EJ, ¿no? Exajoules. Miren, al año 2000, 2021 más o menos, habían 600 exajoules, ¿no? Ahora hay, miren, un poco más, ¿no es cierto? Ahora pues unos 650 exajoules ya hasta esta época, ¿no? Y es que la energía va a seguir creciendo. ¿Qué, qué noticias tenemos ahora último digamos, de expectativas de que se va a necesitar más energía? Tenemos las noticias de estas famosas eh, industrias, bueno, centros empresariales o que desarrollan tecnología de la información o que vienen a ser como una especie de empresas, estas de gestión de datos, ¿no? Estas grandes empresas de gestión de datos como Google, ¿no? Eh, que, digamos, van a requerir cada vez más energía, ¿no? Porque hay más iteraciones con mucha más cantidad de usuarios, o sea, se está conectando el mundo de la información y todo lo que o todo, parece mentira, pero todo lo que se mueve, todo lo que se conecta, todo lo que genera una cierta luminancia o iluminación, por ejemplo, los celulares, por ejemplo, ¿no? Las tablets, estas crisis de los chips. Bueno, hace tiempo yo ya no hablo de esas cosas, ¿no? Pero miren, todo eso necesita energía, ¿no? Y entonces, esos grandes centros de datos, ¿no? Van a necesitar energía. Y entonces ellos están pensando en la energía solar, por ejemplo, para atender sus necesidades. ¿Estarán pensando en la energía eólica para atender sus necesidades? No, ¿cierto? Muchos de ellos han tomado la decisión ya de haberse decidido por otro tipo de tecnología, que es la tecnología nuclear. Ahora, ustedes dirán, ah, sí, pues van a instalar seguramente una central nuclear de 2000 megavatios, 1500 megavatios, que es lo que antes conocíamos como como forma de aplicación de la tecnología nuclear en el mundo, esas grandes centrales nucleares. No, eso ya no va a ser así, ¿no es cierto? Ahora van a existir esas pequeñas centrales nucleares, ¿no? Los SMR, ¿no? Small Modular Reactor, ¿no? Reactores modulares pequeños, pequeños reactores modulares. Esos que se van a ensamblar, o sea, obviamente no, algunos dicen y exageran, dicen, ah, tú te traes el módulo en un container. No, pero tienen que hacer sus obras civiles, ¿no? Donde tienen que colocar ahí, digamos, el núcleo y tienen que hacer su sistema de refrigeración también, o sea, que necesitan menos sistemas de refrigeración, ya no son como las convencionales, que necesitaban ingentes cantidades de energía para refrigerarlas. Ahora son mucho más modulares y, digamos, con mejor tecnología, más eficientes también. Y entonces esa tecnología ya se está volviendo una tecnología comercial, ¿no? Y en el futuro se va a volver una tecnología disruptiva. Entonces, ¿va a haber crecimiento de la demanda? Sí. China, la India, los países emergentes. Qué bueno que también nos pusiéramos en ese saco, ¿no? De país emergente como Perú y decir, caramba, en Perú también se va a generar tanta industria que vamos a tener más demanda. Ya, algo de ello hablaremos en las clases. Pero pensemos en China, en la India, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil creo que tiene, si nuestra demanda eh, es, si nuestra capacidad instalada es de 14 gigavatios, ¿no? 14.000 megavatios, nuestra capacidad instalada. La capacidad instalada de Brasil supera los 230 gigavatios, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, hasta más creo, no recuerdo. Y entonces Brasil también, o sea, esas grandes economías son las que mueven el amperímetro y entonces generan este crecimiento de la demanda acá. ¿Va a seguir creciendo? Va a seguir creciendo, eso totalmente seguro de ello.
¿En Perú se va a crecer a ese ritmo? No necesariamente, ¿no? Pero también va a crecer. Entonces, antes de, digamos, esto de acá es un poco medio actual y de otra fuente, ¿no? Pero esta fuente que recoge Bloomberg, cuando vi este gráfico, yo al toque le hice control de pantalla y lo dejé ahí grabado para un poco las clases, ¿no? O un poco, ¿qué les puedo decir? Reflexionar sobre el devenir de la energía, ¿no? Hicieron sus micrófonos, les voy a agradecer. Y entonces, miren, Bloomberg plantea tres escenarios, ¿no? Y lo planteó en el 2020 todavía, ¿no? Y dijo, a ver, todas las políticas públicas, las recomendaciones a veces que se emanan de las Naciones Unidas a partir de esas reuniones de la COP, ¿no? Y de esos objetivos que tienen para el tema de la sostenibilidad, marcan esta pauta, ¿no? Una pauta en la cual todas las tecnologías renovables desplazan a todas las tecnologías fósiles. De eso seguramente harto hemos escuchado, ¿no? Eh, pero hay una realidad que no se puede evitar no mirarla, ¿no? Y es que China, la India, muchos países de Europa, por ejemplo, continúan utilizando carbón. El mismo Chile sigue usando carbón, el mismo Colombia sigue usando carbón, el mismo Brasil también un poco carbón. Perú ya no usa carbón, ¿no es cierto? Es que nosotros tenemos otro tipo de recursos. Y aquí hay también otra cosa que mencionarles, ¿no? Cada país debe desarrollar su propia transición energética, ¿no? Cada país, dependiendo de los recursos con los que cuenta, dependiendo de las potencialidades que pueda tener como país, como con sus fuentes primarias de energía, debe planear, debe diseñar su propia transición energética, ¿no? Por ejemplo, China, la India, dicen, no, yo voy a seguir usando carbón. ¿Ya? Ellos van a seguir usando carbón, entonces esto de acá no va a suceder, ¿no es cierto? El escenario green no va a suceder. Ellos han dicho que van a seguir usando carbón hasta el 2060, ¿no? O que recién en el 2060 se van a volver net cero, como se dice, ¿no? Los países China es el país que está invirtiendo más en energías renovables. Y además es el país que exporta más también estos tipos de equipos para que los otros países puedan, digamos, alinearse y tener nuestros paneles solares y las eólicas, ¿no? O sea, en China es un ganar-ganar todo, ¿no? O sea, ellos, por su lado, producen para ellos y también exportan esa tecnología. Bueno, no vamos a hablar de ese detalle. Y entonces el gas natural se convierte también en un vehículo importante, en un vector importante para la transición y para acompañar los cambios tecnológicos. Lo que sí, de acuerdo a este escenario gris, el diésel o los fósiles de los hidrocarburos líquidos, sí, digamos, se logran desplazar con las nuevas tecnologías, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Pero, a ver, ya les comenté del tema eh, de la demanda que va a crecer y los centros de datos y las ciudades que van a ser, digamos, como les decía, ¿no? Con una cultura de los ciudadanos distinta, ¿no? Porque todos vamos a querer ser más tecnológicos y eso de la tecnología va a utilizar electrones, no va a utilizar vapor, ¿no? No va a utilizar un caldero para mover algo tecnológico, o sea, algo digital, digamos, ¿no es cierto? Se va a mover con electrones. Por eso es que se habla de una economía, una electrificación de la economía y en muchos otros aspectos más. Entonces se van a necesitar electrones, muy bien. ¿Y dónde podemos conseguir esos electrones y baratos y tal vez con una tecnología más desarrollada, ya no solamente a partir de pequeños o de centrales modulares o reactores modulares de tecnología nuclear, sino también a lo mejor de una tecnología que se le va a llamar
la tecnología de la fusión, ¿no? La tecnología de la fusión nuclear. Entonces, va a haber gran cantidad de demanda en servicios auxiliares seguramente y en otros más, pero va a haber, es muy probable también, un desarrollo de la tecnología nuclear, digamos, de una manera muy disruptiva. Y a esto de acá hay que también examinar un escenario para el desarrollo del hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Para el desarrollo del hidrógeno. Esa es otra posibilidad, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no? Solamente que aquí, digamos, de alguna manera se va visualizando los pasos a seguir, como se habla acá, ¿no? Para llegar a una condición digamos, de meta final, de objetivo final, de cero emisiones o emisiones netas de, de carbón, ¿no? De carbón. Bueno, la verdad es que yo prefiero un poco ser más realista y tal vez un escenario gris. Ya vamos a llegar al 2030, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos al 2030, ¿no? Seguramente después van a haber escenarios, perdón, van a haber información que nos van a visualizar cómo estamos al 2030, ¿ya? Ah, después tenemos acá, bueno, este es en por unidad, ¿no? Esta transición. Esta es una transición que no es cero totalmente, ¿no? Esta es la mejor expectativa, digamos, ¿no? Pero hay digamos, una expectativa importante de todavía sostener que las renovables van a desplazar el gas, el petróleo. El petróleo obviamente sí, el gas está en duda, ¿no? Ahora, por otro lado, esto de acá tiene digamos, un vistazo a algo que no tiene mucho análisis geopolítico también, ¿no? Porque si estamos siguiendo los pormenores, bueno, algunos pormenores y algunos análisis de lo que está sucediendo con las guerras que está habiendo en muchas partes del mundo, se está viendo una presión hacia estar resguardando o protegiendo reservas, no tanto ni siquiera de oro, ¿no? Sino reservas de petróleo, ¿no? Reservas de petróleo. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle político, pero yo creo que sí es importante que todos sepamos que a veces pensamos que las guerras se están dando por otra razón, pero las guerras me parece que se están dando, y no solamente a mí, a muchos otros, ustedes comenten páginas serias, ¿no? En las redes, ¿no? Con analistas serios, y nos vamos a dar cuenta que las guerras se siguen dando por el petróleo, y los acuerdos comerciales, estos grandes acuerdos comerciales y geopolíticos, están de por medio el control del comercio del petróleo, ¿no? Y esta de acá también es una visualización, miren, para algunos países con relación a cómo pueden llegar a su net cero, ¿no? Entonces, como les decía, China, ¿no? Acá está eh, de ser la IA, bueno, el New Energy Outlook, bueno, esta es otra agencia. Tiene como fuente el Bloomberg también, miren, hablan de una China que al 2000, pero eso ya que es un poco antiguo, me imagino, no tanto, ¿no? 2024. Una China que va a llegar antes del 2050 en el cero, pero ellos ya dijeron que esto se va a ir hasta el 2060. Bueno, estas son solo aproximaciones que se dan año a año. Entonces, la gestión de la energía significa un uso de esta, ¿no? Y todo energético, y en realidad en todo proceso de toda índole en la actividad humana, hay que hablar de varias cosas, ¿no? De costos, de, de eficiencia, ¿no? Y eso significa cómo optimizamos, cómo hacemos un buen uso, ¿no? Cómo somos razonablemente, digamos, eh, eh, expertos en manejar, en optimizar un recurso. Nuestra ley eléctrica, por lo menos, y también la ley seguramente de hidrocarburos, no la he leído con mucha meticulosidad, pero seguramente todas tienen como visión, ¿no?
un uso adecuado de los recursos, ¿no? Destinados para el uso de la energía, ¿sí? Entonces, vamos a comprender también, acá creo que no les he puesto la gráfica, que hay tres aspectos que siempre están interrelacionados, ¿no? Los costos, que son los costos y precios, digamos que es muy importante, ¿no? La eficiencia, ¿no? Cómo estamos avanzando en la eficiencia de los procesos, ¿no? De los procesos de refinación de petróleo, los procesos de poder generar electrones, ¿no? A través de alguna tecnología, ¿no? La eficiencia que, por ejemplo, hasta incluso en el transporte, ¿no? El transporte, etcétera, etcétera. Y después también algo como un tercer elemento importante, ¿no? Aparte de los precios, ¿no? La eficiencia está la disponibilidad del insumo. O sea, y cuando yo hablo de la disponibilidad, llamémosla la disponibilidad del recurso, ¿no? Yo le pongo insumo porque siempre con los insumos es que se puede desarrollar cosas, hacer cosas. Pero digamos la disponibilidad del recurso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento ya no disponemos del gas? ¿No? Muchos nos hacemos esa pregunta. Ya no va a haber gas y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a explorar. ¿Cuántos años antes tenemos que empezar a explorar? Porque ahorita no hay una política de exploración, ¿no? Eh, y si tenemos reservas, pero esas reservas de alguna manera todavía no están certificadas, ¿no? O probadas. ¿Cómo empezamos el proceso para poder tener garantizadas unas reservas probadas? Por ejemplo, el gas. Y si no hay y si no disponemos del gas, como es el caso de otros países, ¿no? Entonces se tiene que pensar en un proceso de importación, como lo tiene Chile, ¿no? Si, por ejemplo, les pregunto en clases, ¿no? Y ahora seguro te van a preguntar algunas cosas, les haría la pregunta, ¿y dónde podemos notar nosotros el verdadero precio del gas acá en la región sudamericana? ¿No? Brasil tendrá el verdadero precio del gas, ¿no? Ese gas internacional, esos que se fijan con marcadores internacionales, etcétera. No, ¿no es cierto? Porque ellos también tienen gran producción de gas. El único país que importa gas, pero así es importador neto, es Chile. Y ahora seguramente Bolivia también porque está entrando en crisis. Y entonces ellos sí, digamos, nos pueden decir, o bueno, pueden ser la referencia del verdadero precio de oportunidad o de los costos de oportunidad para el gas. Y entonces esto de tener o no el recurso es importante, ¿no es cierto? Es el caso del gas. Ahora imaginemos una pequeña cogeneración, una empresa, un ingenio azucarero que necesita del bagazo, por ejemplo, de la caña de azúcar, esas ya después de que está exprimida, ¿no es cierto? Y seca, para que combustione y genere vapor. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ese año ha habido una plaga, la caña de azúcar no prosperó y entonces se quedan sin el recurso? Van a poder traer grandes cantidades de camiones de caña de azúcar de un ingenio o de una plantación de azúcar que está, por decirles, a 50 kilómetros ¿no? Del lugar de operaciones. A lo mejor lo pueden hacer, pero a lo mejor les va a salir caro, ¿no es cierto? A lo mejor van a decir, no, preferimos utilizar la energía de la red, ¿no? En su diseño, me imagino, tienen la alternativa de poder, han dimensionado bien su línea de transmisión para poder tener la capacidad completa para todas sus necesidades de energía eléctrica. Puede ser, no sé, a lo mejor no. Y entonces esa disponibilidad del recurso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, si en un país con mucha estacionalidad hídrica, eh, si hay una época de sequía, escasea el recurso agua, ¿no? Vamos a retroceder a ver acá, vamos a ver acá, ¿no? Imaginemos que escasea el recurso agua, ¿no? ¿Cómo nos veríamos? Nos veríamos como el 2004, más o menos. En el 2004, miren, en el 2004 hubo una sequía, ¿ya? Miren, acá es el 2004, y miren la cantidad de, bueno, obviamente de gas que se usó, y de diésel, ¿no? Y de diésel que se usó en ese momento. Es decir, los costos marginales se encarecieron impresionantemente y hubo una crisis, ¿no? La famosa crisis de los contratos,
que si hay tiempo lo vamos a ver en clases, ¿no? Entonces, los precios, la eficiencia y la disponibilidad del insumo o del recurso son fundamentales, ¿no? Entonces, va a haber seguramente una clase, creo que uno de los módulos trata acerca de la eficiencia energética, ¿no? Y hablaremos, pues, qué significa la eficiencia energética. Al final todos queremos ahorrar, ¿no? Pero tal vez pueden haber estrategias para reducir pérdidas, ¿no? Entonces, no se trata de ahorrar energía, sino de emplearla adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, un caso digamos, de fenómeno cultural, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, somos, o sea, nos han instruido, tenemos bagaje cultural, por ejemplo, para analizar riesgos. Eh, digamos, nos hemos comprometido, por ejemplo, a analizar aspectos de seguridad para evitar riesgos. Seguramente hemos sido, o hasta ahora seguimos siendo expertos en tratar de analizar riesgos financieros, ¿no? Pero otro tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, ya esto es un poco aparte de la energía, pero imagínense un país sin energía. Ahora, imagínense, por ejemplo, un país que tiene alta vulnerabilidad de sismos. Perú, en algún momento va a llegar un gran sismo, ¿no es cierto? Entonces, nuestras centrales eléctricas, nuestras líneas de transmisión, los transformadores a nivel de distribución, las refinerías que, por ejemplo, nos facilitan el combustible, el gasoducto que nos trae el gas, toda esa infraestructura estará diseñada para digamos, niveles para soportar sismos con niveles superiores a los 8 o 9 grados, la escala tal vez de Richter, por ejemplo, ¿no? Porque la Mercalli es más bajita de Richter. Pues, supuestamente sí, ¿no es cierto? Supuestamente sí. Ya. Pero hay algo, hay alguien que les que les está controlando ello. O sea, ¿por qué? Porque ahorita esos negocios o esa infraestructura responde a un negocio cuyos responsables, digamos, son los propios agentes que, digamos, asumen esos riesgos, ¿no? Pero cuando hay un gran sismo y ellos también están destruidos, o sea, quien va a verse afectado es el país, ¿no? No solamente los agentes. Bueno, y después a los agentes le dirán, te pondremos una multa por lo que no estuviste preparado, ya muy tarde, pues no, no, eso no sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué han hecho en Chile, no? En Chile han desarrollado algo que le llaman la certificación de la gestión de activos o de la continuidad de negocio, ¿no? A partir, creo que de esas hizo, si no me equivoco el número, creo que es la 50.001, ustedes me ayudarán con eso, ¿no? Donde se tiene que garantizar continuidad de negocio, ¿no? Continuidad de negocio. Entonces, miren, entonces hay riesgos, como decía, perdón, hay una cultura de riesgos, hay una cultura de seguridad, ¿no? Y también la seguridad energética es parte de esa cultura, ¿no? Y obviamente también parte de una cultura es la eficiencia energética, ¿no? Ese adecuado uso de la energía, ¿correcto? Y entonces a veces algunos, a pesar de que las tarifas están bajas, ¿no? A pesar, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, para un usuario libre, hablaremos un poco de los usuarios libres también, ¿no? La tarifa no es tan alta, o sea, es baja y competitiva a nivel incluso en la región. Pero, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya ese gran usuario tiene una tarifa baja, ahorra, tiene ahorros? Qué bien, ¿no? Digamos, estamos muy contentos que ellos ahorren. Pero después uno piensa y dice, ah, ya, con esos ahorros ellos van a invertir en poner a punto su fábrica, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia. Y entonces ya después van a incluso ahorrar más, van a tener menos pérdidas, ¿no? Porque van a tener menos pérdidas porque van a ser más eficientes. Y entonces van a empezar seguramente a amar, a enamorarse de la auditoría energética. Y entonces nos damos cuenta que ni siquiera quieren dar el primer paso, ¿no? Por ejemplo, cuando el auditor energético les dice, vamos a instrumentalizar, pues, su fábrica, ¿no?
vamos a ponerle por aquí un sensor, por allá otros medidores, vamos a registrar las 24 horas esto, ponga instrumentación y ponga las tecnologías para poder monitorizar, para poder monitorear, para poder generar registros. Y eso, claro, eso al inicio te va a costar, ¿no? Vas a invertir por lo menos unos $100,000 en todo eso, pero después de un par de años vas a tener una gestión, ¿no?, de tu energía, digamos así, de primer nivel. ¿Y lo van a hacer? ¿Lo hacen? A veces no, ¿no? Yo creo que no necesariamente lo hacen. Entonces, en la gestión de energía se incluyen todas las actividades que se realizan en una unidad económica, busca una solución de compromiso entre garantizar un buen abastecimiento y los mejores resultados económicos, ¿no? Y se consideran tres aspectos fundamentales: el triángulo de la gestión de energía: gestión económica empresarial, mantenimiento, inversiones, eficiencia energética y renovables. Y claro, o sea, todo es negocio, ¿no? Y entonces tiene que haber siempre un margen de rentabilidad. Y se puede lograr conseguir eso, se puede lograr, ¿no? Cualquiera de los sectores, de las líneas de producción, ¿se puede hacer ello? Sí, ¿no? Entonces se quiere darle sostenibilidad a este triángulo, digamos, ¿no? A partir de algunas cosas que seguramente vamos a conversar. Ahora, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado un poquito de la importación, ¿no? Y claro, a veces hay productos que son baratos afuera y digamos, decimos, tomamos la decisión de sustituir la producción nacional por la importación. Ese es un análisis, digamos, también económico, ¿no? Y de política económica y un análisis prospectivo como país, y que puede involucra a todos los estamentos, porque es transversal el tomar decisiones, digamos, de ser solamente tomadores de precios. Es decir, vamos a estar a la expectativa de dónde está más barato el precio y eso importamos, ¿no? Claro, si nosotros fuéramos un país que depende de otras cosas, como por ejemplo, ahora dependemos de la exportación de minerales, ¿no? Así en bruto, ¿no? Ni siquiera con un valor agregado adicional. Y eso da cierto dinero a las arcas fiscales, digamos. Esas arcas fiscales no están comprando el petróleo que se importa, ¿no? Eso sirve para otras cosas, para otras necesidades de país, digamos, ¿no? Y para mantener adecuados niveles de indicadores macroeconómicos, tal vez, ¿sí? Pero lo que se está sacrificando, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si solamente somos tomadores de precios, es que no se desarrolle una política de exploración de combustibles, ¿no? Y finalmente, si no hay exploración, no hay perforación, no hay explotación, y por ahí hay algunos lotes de hidrocarburos que cada vez están produciendo menos. Entonces, como que la política energética, que no solamente es eléctrica, ¿no?, sino que también está dedicada a los hidrocarburos, está en grave declive, ¿no? En grave declive. Y bueno, de eso también un poco trata la gestión de la energía, ¿no? En los mantenimientos, bueno, yo creo que eso es, no voy a decir lo más fácil, ¿no? Porque al final, ¿no?, es cuando a mí a veces en la universidad o algunos jóvenes profesionales, cuando estamos en algún momento en el trabajo o en cualquier lugar, me preguntan, ¿y qué es más importante, la gerencia de producción o la gerencia comercial? ¿Qué es lo más importante? Yo siempre digo, no, a ver, para estar en la gerencia comercial has tenido que, digamos, haber llevado o haber pasado, digamos, por la parte operativa y haber tenido tus galones y, digamos, seguramente después vas a disfrutar ya de no estar en operaciones, sino estar en un staff donde ya tienen una visión un poco más integral de todo el negocio, el, el staff comercial. Pero si,
si también no sabes bien los aspectos técnicos, o sea, no has pasado por ahí haciendo turnos, ensuciándote las manos para ver si la viscosidad es la adecuada, o quemándote la mano sabiendo, viendo si está condensando bien o no el vapor, entonces tampoco vas a conocer el pulso o si has estado operando algún sistema, ¿no? No vas a conocer el pulso del proceso. Entonces va a ser bien difícil que conozcas todo el espectro, ¿no? Entonces, hay que pasar por esas etapas, ¿no? O sea, ambos son importantes. Y en la parte del mantenimiento, los que son expertos en mantenimiento, si después se han especializado en mantenimientos, nos hablan de estas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, este tema del alargamiento de la vida útil, por ahí hay teorías. Imaginémonos que no son teorías, ¿ah? Esto ya es una realidad. Hay upgrades que les hacen a los motores, a los grandes motores, o a las grandes turbinas, o a los grandes procesos de estos de ciclos combinados, donde digamos tal vez un componente costoso y delicado para alargar su vida útil, que son los calderos o los recuperadores de calor, ¿no? Pero hay decisiones que se tienen que dar para ver si se alarga y se prolonga la vida útil, ¿no? Desde ya hay mucha digitalización, hay mucha nuevo estado del arte para la gestión de activos en todas las ramas y en todas las industrias, ¿no? Eso es a nivel general, ¿sí? No solamente en el sector eléctrico, sino en el sector, todos los sectores, ¿no? Hidrocarburos, cada uno en su especialidad. Están viendo la forma cómo alargar la vida útil con la aplicación de gestión de activos, adecuada de gestión de activos, y además visualizando si es rentable o no hacerle un upgrade, ¿no? Toda una repotenciación antes que, digamos, empezar a trabajar su plan de abandono, ¿no? Un plan de abandono. Después también, por ejemplo, este tema lo voy a asociar al funcionamiento sin interrupciones para ya pasar a otro tema, que tiene que ver, por ejemplo, con un proceso que siempre, digamos, está eh, no solamente, como les digo, sin interrupciones, sino está operando de manera eficiente, ¿no? Yo me sorprendí en algún momento y eso que antes, bueno, iba más seguido a las empresas, ¿no? Sobre todo a la industria de la generación eléctrica. Y no había, por ejemplo, incluso en las centrales más modernas, un display donde se podría ver en tiempo real la eficiencia de todo el proceso o el rendimiento de todo el proceso, ¿no? No había un display. Ahora, como les decía, pues, ¿no? Con tanta información a partir de sensores y que eso están monitoreando, por ejemplo, presiones, temperaturas, flujos de combustible, retornos de combustible, todo lo que tengan que monitorear para efectos de poder indirectamente calcular una eficiencia en tiempo real, es un paso importante, pues, ¿no? Porque si, por ejemplo, el operador que está ahí frente a su ciclo combinado ve que la eficiencia comienza a disminuir de un 53, 54%, o tal vez 55%, y ve que en algún momento está en 48%, tiene que tomar acción, ¿no? Algo está sucediendo. Pero más importante también es saber que pueden estar llegando a esos niveles de eficiencia y operando en esos niveles de eficiencia. Pueden estar operando con la misma potencia, hasta con más potencia, pero a lo mejor gastando más combustible, ¿no es cierto? Y entonces alguien dirá, pues, oye, ¿sabes qué? Claro, estás por ahí incrementando temperaturas, un poco desgastando la vida útil, pero por otro lado estás teniendo más potencia, pero con menos rendimiento, gastando más combustible, generando, o sea, no teniendo la misma rentabilidad, digamos, ¿no? Porque al final yo creo que todos apuestan por la rentabilidad, ¿no? Hemos hablado un poquito de la eficiencia energética, ¿no? Y si esto, por ejemplo, lo que dice, a ver, criterios que se usan, periodo de retorno, inversiones seguras, inversiones inciertas, inversiones de carácter demostrativo. Bueno, como les decía, esto asusta a veces, pues, ¿no? Porque dice, a ver, yo voy a invertir tanto en metrología, ¿no? En métrica, en generar registros, si al final, ¿no? A lo mejor no me va a ser tan rentable la situación.
¿no? Y entonces, bueno, ahí son decisiones. Pero la eficiencia energética, ¿no? Viene acompañada, es la segunda rueda, dentro de un mismo eje, en un eje hay dos llantas, ¿no es cierto? O hay dos ruedas. Una de esas ruedas es la eficiencia energética y la otra rueda es las energías renovables, ¿no? Yo por ahí he visto incluso hasta algunos posts, algunos memes, ¿no? Que sacan en las redes y dicen, ¿no? A ver, se ha hablado mucho de las renovables en la transición energética, ¿no? Que las renovables tenemos que llevarlas a su máximo verguel, ¿no? O sea que hay que tratar de impulsar muchos aspectos que están vinculados a las renovables porque no contaminan, son más baratas, etcétera. Muy bien, pero esa red tiene que avanzar al mismo ritmo de la eficiencia energética para lograr un resultado concreto, un resultado que a todos nos han comentado que así debería ser, o sea, es decir, de tratar de desplazar a los fósiles para que haya menores gases de efecto invernadero, o sea, ahorros en toneladas de CO2 para efectos de disminuir la temperatura. Eso es un poco más o menos la temperatura del planeta, ¿no? Es un poco más o menos el discurso que fue. Yo no creo mucho, jóvenes, les digo eso, ¿no? Eso vamos a hablarlo también en las clases. Pero acá lo importante es, mira, esa eficiencia energética tiene que ir al mismo ritmo de la otra rueda de las renovables. Entonces hay unos memes que dicen, ¿no? ¿Y la eficiencia energética para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo ya? En algunos países la eficiencia energética es obligatoria. La demanda, si hay oferta, hay demanda, ¿no es cierto? Y entonces se tiene que ver en los ANCAs, los usos finales, ¿no? Y esto es, digamos, como que de alguna forma, estos son los usos finales, ¿no? Eh, pero vamos a hablar un poco de la demanda, ¿ya? O sea, sin demanda, a ver, hay dos variables importantes, la oferta y la demanda. Hace muchos años, imagínense, ¿no? Se construyó Mantaro, y Mantaro al inicio estuvo concebido para ser construido no solamente con un valor de 1 gigavatio que es ahora, ¿no? Entre Mantaro y Restitución, sino que Mantaro iba a ser una central de casi 2.5 gigavatios, ¿no? Inmensa. Pero bueno, después arribaron a, digamos, a un tamaño un poco más razonable para la demanda de esa época, ¿no? Pero se habían proyectado a que la demanda iba a crecer en nuestro sistema interconectado allá por los años 60, ¿no? Por los años 70 que comenzó a construirse, porque se terminó de construir Mantaro en el año 85, ¿no? Pero en el año 85 no teníamos la demanda que tenemos ahora, así que Mantaro ingresó por etapas, ¿no? Por etapas. Y entonces, ¿cómo se puede construir una gran obra de esa magnitud ahora en estos tiempos, sin demanda? ¿Cómo se puede construir? Es difícil, ¿no es cierto? Tiene que haber demanda, les genera algunas demandas por ahí para que puedan ser el apalancamiento, el gancho para que haya financiamiento, porque sin demanda no hay inversión, no, no hay financiamiento, en otras palabras, ¿sí? Entonces la demanda en estos tiempos tiene una prelación más importante que la oferta, porque si no hay demanda, ¿no? No hay inversión. Y bueno, hablaremos en alguna clase, me parece que hay de esto, tiene que ver con, por ejemplo, con la intensidad de capital, ¿no? Un gasoducto, por ejemplo, es intensivo en capital. Las grandes obras son intensivas en capital. Pero recordemos que, por ejemplo, hay grandes mercados mayoristas, pero también hay pequeños mercados para, digamos, para un desenvolvimiento digamos, de actores de menor tamaño, ¿no? Que podemos llamar el mercado minoristas. Y en ambos hay inversiones, ¿no? La vida activa de los, perdón, la vida pues útil de los activos es algo que tenemos que referirnos más. Eh, bueno, hay, digamos, mucha especialización con relación a los aspectos de los proyectos, estos muy complejos que a veces existen, ¿no? Y donde, digamos, se tiene que llegar a los detalles específicos de esos activos. Eh,
Acá, por ejemplo, seguramente conversaremos de los periodos en los cuales se desarrolla estos proyectos, reparando además en los tiempos que se tardan, no solamente en el proceso de construcción, sino en el proceso de la permisología, ¿no? De la permisología. Bueno, varios detalles de la oferta que son importantes evaluarlos, ¿no? Asimismo, esto ya como una especie de economía social más, ¿no? Es el tema del acceso universal a la energía, y que, bueno, todo esto de acá, y hay ratios que lo demuestran, ya sea con tecnología convencional o con no convencional, finalmente lo importante es que hayan oportunidades de empleo, ¿no? La empleabilidad es un ratio importante en las decisiones de las políticas energéticas. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez acá en Perú trataban de saber por qué se había definido como parte de ese paquete de las subastas de renovables, ¿no? De energías renovables, tamaños de centrales de hidroeléctricas menores a 20 megavatios, ¿no? Y bueno, y en alguna clase, me acuerdo, una ingeniera ya en una clase de posgrado en una universidad, decía, me decía, pero ingeniero, profesor, las centrales hidroeléctricas mayores a 20 megavatios ya no son renovables. Ah, caramba, le decía, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, no lo pudo explicar, digamos, o sea, con claridad la señora, pero le entendí, o sea, en dónde estaba la confusión. Y es que en el decreto ley 1002, por ejemplo, del año 2008, se habla de esas energías renovables que son las eólicas, solares, ¿no? Maremotriz, geotermia, etcétera, biomasa, y además las centrales hidroeléctricas menores a 20 megavatios. Y entonces, desde su concepto, solamente administrativo, tal vez, de esta colega, y que era una ingeniera de medio ambiente, ¿no? Ambiental, seguramente un poco su posición era pues que lo demás no era renovable y contamina mucho, pero las hidroeléctricas, su fuente primaria depende de un ciclo hidrológico natural, ¿no? Y que se renueva, ¿no? Entonces, hay a veces una cierta confusión, ¿no? Y entonces, esas son las cosas que se tienen que de alguna manera aclarar, ¿no? Eso les mencionaba en el sentido de que por qué se quería explicar por qué se había tomado la decisión de que fuera 20 megavatios, por qué no 30, por qué no 10 megavatios. Y resulta que en algún momento alguien dijo, ¿no? Lo que pasa es que con 20 megavatios se podría desarrollar industria nacional, o sea, en el sentido de que se podrían, por ejemplo, desarrollar hidroeléctricas, turbinas, ¿no? Fabricadas en el país. Bueno, pero al final, claro, habían algunas fábricas acá en Perú que desarrollaban turbinas, ¿no? De hasta más de 20 megavatios. Creo que hasta ahora hay, digamos, empresas que se dedican a ello, ¿no? Acá en Perú, peruanas, por ejemplo. Pero no hay un incentivo que las subastas vincule a ello, por ejemplo, ¿no? Es decir, y se le va a dar puntos adicionales en el momento de la adjudicación cuando se demuestre que la inversión en la tecnología, ¿no? Digamos, de turbinas, de tuberías roladas, de válvulas, digamos, tienen fabricación nacional, digamos, ¿no? Eso es importante para esas señales que estamos viendo acá, ¿no? De oportunidades de empleo, ¿sí? Bueno, y otros efectos indirectos. Entonces, también hablaremos del planeamiento, ¿no? Hay algo que cada vez se confunde y se dice, la planificación eh, es algo que, digamos, te genera una señal de distorsión porque esa planificación centralizada ya no está considerada en nuestro marco normativo, ¿no?
porque, por ejemplo, se requiere que las inversiones en generación, sobre todo eléctricas, no dependan de alguna manera de un desarrollo vinculante, ¿no? Sino que sea de libre albedrío, que yo defina dónde voy a colocar mi central, ¿no? Ya sea en Amazonas, en Puno, en Tacna, donde sea, y no voy a depender de una planificación centralizada. Hasta el año 2000, hasta el año 2010 más o menos, 2009, 2010, se elaboraban unos planes maestros referenciales, no vinculantes en el Ministerio de Energía y Minas. Era un marco de referencia para ver qué necesitaba el país, ¿no? En función a la hidroelectricidad, en función a otros recursos. Pero eso digamos, se dejó de hacerlo, ¿no? Y seguramente tuvo una connotación política, ¿no? Porque venía, digamos, ya esta boga de que se tenía que invertir en energía solar, energía eólica. Y ahora yo digo, eso no está mal, ¿no? O sea, pienso que todas las tecnologías son importantes. Y se sabe qué tecnología se necesita para qué ahora, se necesita, se sabe ahora cuáles son las fortalezas de ciertas tecnologías, sus debilidades también, o sea, sus ventajas y desventajas. Y todas ellas, ¿no? Incluso las desventajas podrían entrar como restricciones en un proceso de planificación y tener un planeamiento, digamos, muy indicativo para ver hacia dónde vamos, siempre pensando también en saber lo que queremos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se quiere para el país, ¿no? Entonces, la Dirección General de Eficiencia Energética efectúa una planificación indicativa, pero no la hace frecuente y tampoco la divulga mucho, ¿no? Y eso también, seguramente, de eso también conversaremos en algún momento, ¿no? Y actualmente, ¿por qué hay que, digamos, saber qué norte seguir? Porque esta variabilidad, no solamente de los costos de energía, sino también de la volatilidad que se tiene en los precios de los combustibles, ¿no? Hacen que nosotros tengamos que ser no solamente resilientes, sino que tenemos que tener una estrategia de autosuficiencia, entiendo, ¿no? Ahora todos los países están pretendiendo ser autosuficientes, ¿no? Tipo Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los países en Europa están también pensando en que no deben depender del gas de Rusia, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque esto puede impactar en la seguridad energética de un país. Acá, por ejemplo, nomás tenemos acá en la región tenemos el ejemplo de Chile, que dependía del gas de Argentina. En algún momento Argentina se quedó sin gas y Chile se quedó sin gas. Pero Chile fue resiliente y después agarró y ¡pah! Montó creo que 3 regasificadoras en su litoral. Y ahora, claro, Chile siempre importa, pero ya no sufre de falta de gas, ¿no? Y entonces, y ahora ya a Argentina también le sobra el gas y por ahí también tiene de vez en cuando una exportación del gas de Argentina a Chile, ¿no? Cuando el mercado lo permite o cuando es razonable ello, ¿no? Porque los países también tenemos que estar prevenidos por seguridad energética de tener en algún momento una escasez de energía, ¿no? Una escasez de energía. Entonces, debe haber una planificación energética coordinada, ¿no? Que esta visión de largo plazo, esta visión prospectiva, va a generar, pues, debe generar la toma de decisiones en políticas energéticas para los diferentes subsectores, ¿no? Pero para ello se debe definir esos alcances de la planificación, objetivos de la planificación, se deben identificar limitaciones, esas restricciones que les mencionaba, ¿no es cierto? Para finalmente implementar esas políticas. ¿Y a dónde se quiere llegar? ¿No? A esas tomas de decisiones, ¿no? A esas tomas de decisiones se quieren llegar. Hablaremos un poquito de esto porque esto de acá nos está dando, ¿no? Y además, por ejemplo, yo antes estaba preguntándome, ¿no? Cuando antes de las clases decía, ¿y ahora cómo está leyendo el CEPLAN, ¿no? ¿No? El CEPLAN es nuestra agencia de planificación a nivel nacional. Pero
yo me preguntaba, ¿no? ¿El CEPLAN coordinará con el COES? ¿El CEPLAN coordinará con el Ministerio de Energía y Minas? ¿El CEPLAN coordinará con, por ejemplo, con los agricultores? Creo que tienen unas unidades de línea por sector, y me parece haber participado en una reunión hace muchos años, pero ahora yo tengo otras labores, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Y seguirán, digamos, interactuando, ¿no? Por lo menos conversando. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué saca el CEPLAN con relación a energía? ¿No? El CEPLAN estará recomendando que comiencen las exploraciones ya para el sector de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Esas cositas hay que preguntarnos, hay que comenzar a investigar, ¿no? Entonces, y eso es acá es algo que los libros lo dicen, la teoría y la política energética también en algún momento lo dijo. Se debe lograr una planificación energética integrada, ¿no? Integrada, para lograr llegar a un plan maestro de la energía, ¿sí? Integrada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el sector eléctrico parece que estuviese yendo por un camino con unos actores eléctricos pensando en un uso del gas, ¿no? Bajo, bajo su propia expectativa. Pero ¿qué pasa si ese gas es más importante utilizarlo, por ejemplo, en una industria petroquímica, ¿no? Porque la petroquímica es toda la ropa que tenemos, toda la baquelita que se usa, ¿no? El mouse que se necesita para acá, para estar con ustedes, el teclado, todo, la billetera, todo eso es es parte de la industria de la petroquímica, ¿no es cierto? Petroquímica de metano, del etano. Y entonces el uso del gas en ese tipo de productos es más rentable para un país, eso lo han dicho muchos expertos en esa materia, que en quemar en una cámara de combustión para generar electricidad. Porque si tenemos agua, por ejemplo, la hidroelectricidad podría reemplazar ese gas y ese gas puede producir otro tipo de productos que pueden ser más rentables, ¿no? Desde el punto de vista de, digamos, de lograr menos importación para un país, ¿no? Pero todo eso es política económica, porque al final, ¿no? Mientras un país o una sociedad vea que sus niveles digamos, de ingresos económicos es, digamos, lo suficientemente, digamos, razonable como para poder exigir un mayor confort, ¿no? De vida, entonces lo van a hacer, ¿no es cierto? Y ahí es donde, digamos, un Estado, ¿no? Tiene que estar preparado, ¿no? ¿Cierto? Para, para justamente lograr ese bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, hay un sector de energía que interactúa con el resto de economías, ¿no? Y eso forma parte también de la planificación. Hablaremos un poquito de ello con más calma. Esta es la planificación energética integrada, ¿no? Bueno, a nivel de países puede haber una integración, ¿no? Una interconexión internacional, por ejemplo. A nivel de país hay muchos sectores, ¿no? Y la energía es, digamos, transversal a todos ellos, ¿no? Y la energía se puede lograr a partir, digamos, de muchas fuentes, ¿no es cierto? De muchas fuentes. Y en ese sector, obviamente, interviene la mano invisible siempre, ¿no? La oferta y la demanda. Y las decisiones de índole política. Y transversal a todo está los compromisos o los aspectos medioambientales. Bueno, como al inicio de esta breve exposición les mencionaba que hay un vínculo, pues, ¿no? Entre el PBI y también el crecimiento de la energía, ¿no? Entonces hay una interacción muy estrecha entre ambas dimensiones. Entonces, para que haya pues un proceso de crecimiento, ¿no? Esos dos aspectos, ¿no es cierto? Los aspectos vinculados al PBI y al sector de energía van a ir por una ruta, por una inercia desconocida, ¿no? Que van a estar de alguna manera impactados por
eh, por inestabilidades políticas, por riesgos regulatorios, por, digamos, por ejemplo, aspectos externos que tienen que ver, por ejemplo, con la volatilidad de los precios, ¿no? Por ejemplo, de los combustibles que nosotros importamos, o por el mismo precio de los minerales, ¿no? Porque depende mucho de nuestro fisco, de todos esos ingresos que vienen por el lado de los minerales. Entonces, para todo esto de acá, para empezar ese crecimiento, se requiere, es recomendable tener un planeamiento, una mirada de futuro, ¿no? Eh, Dice acá, ¿no? Si el cambio no es el adecuado, se deben mover los factores controlados por el país. Bueno, siempre tiene que haber una medida. Cuando uno habla con un inversionista, ellos están esperando siempre medidas de incentivos, ¿no? Pero cuando uno habla, por ejemplo, con un funcionario público, las medidas que tiene que desarrollar son políticas públicas, ¿no? Con el único fin, el fin, digamos, más importante, que es lograr el bien común, ¿no? Algo, un término así muy semántico, o pareciera ya muy romántico en estos tiempos, ¿no? De tanta convulsión, pero ese es el objetivo, ¿no es cierto? Llegar a un bienestar, y sobre todo lograr cerrar brechas, ¿no es cierto? Esas brechas que a veces dividen al país. Entonces, la energía es un vehículo para ello, ¿ok? Entonces, yo les agradezco, creo que estábamos sobre la hora, creo que podemos tener unos 10 minutos de, de preguntas. Muchas gracias. ¿Me lograron copiar? Ingeniero, gracias. Por favor, invitamos a todos los participantes, si en caso puedan tener alguna duda o consulta, nos los pueden hacer también llegar por el chat. A ver, si no hay participantes o si no hay preguntas, pueden hacerlas después, yo las puedo contestar también de manera remota, ¿no? Todo está claro. Muchas gracias entonces, y gracias por la audiencia, ¿no? Esperemos verlos en estas clases, son módulos muy bonitos. Y he tratado de ampliar algunos módulos vinculados a los hidrocarburos, ¿no? En esta oportunidad. Ingeniero, muchas gracias por el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por haber participado. Los invitamos, por favor, a que puedan revisar el link que ha sido enviado en el chat para que puedan llenar sus datos correctamente para el certificado por su participación de hoy. Eso sería todo. Damos por culminado el seminario de hoy. Gracias. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias.